El viernes 27 de febrero de 2026, la Selección Nacional de Cuba cerró su calendario de preparación frente a Nicaragua con una convincente victoria de 6-0, en el cuarto y último enfrentamiento entre ambos conjuntos, con la mirada puesta en el venidero sexto Clásico Mundial de Béisbol. El choque, disputado en territorio nicaragüense, tuvo como principal protagonista al cuerpo de lanzadores antillano, que dominó de principio a fin y apenas concedió libertades a la ofensiva rival. Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación de Iván Moinelo, quien hizo su estreno en estos topes y dejó una grata impresión. El zurdo trabajó 2 entradas en las que ponchó a 5 adversarios, mostrando temple incluso cuando atravesó dificultades en su primer capítulo. En ese inning inicial, permitió que le llenaran las bases tras un imparable, un error defensivo y un boleto, pero logró salir ileso gracias a su dominio, apoyado en una recta que rozó las 93 millas por hora y una curva efectiva que desconcertó a los bateadores. De los 6 outs que consiguió, 5 fueron por la vía del ponche, evidencia clara de su autoridad desde el montículo. Tras su salida, el relevo cubano mantuvo el control. Raymond Figueredo lanzó 1.1 episodios sin admitir carreras y también se apoyó en envíos cercanos a las 93 millas por hora. Más adelante, Randy Martínez heredó una situación comprometida con corredores en circulación, pero forzó un doble play clave para preservar la ventaja mínima que Cuba había conseguido temprano en el juego. Aunque luego enfrentó problemas de control, Randy Cueto entró en su auxilio, y pese a la presión de bases llenas, resolvió con un ponche y un elevado que apagó la amenaza. La ofensiva cubana tardó en despegar, pero fue oportuna. La primera anotación llegó en el inning inicial gracias a un doble impulsor de Yulieski Remón. Más adelante, en el sexto capítulo, una combinación de imparables y un error defensivo permitió ampliar la diferencia. Alfredo Despaine produjo 3 carreras en una jugada en la que la pelota cayó en terreno bueno tras una colisión entre defensores, lo que puso el marcador 4-0. El picheo continuó marcando el ritmo con presentaciones sólidas de Brander Guevara y Frank Abel Álvarez, ambos con rectas que alcanzaron entre 94 y 95 millas por hora. Armando Dueñas también cumplió su labor al colgar otro 0, pese a permitir par de hits consecutivos. Ya en el 9º episodio, Ariel Martínez selló el triunfo con un cuadrangular por el jardín derecho, encontrando a un compañero en base. Fue su segundo jonrón en estos encuentros preparatorios, convirtiéndose en el único jugador cubano que logró sacar la pelota del parque ante Nicaragua en esta serie. Para cerrar, Raidel Martínez asumió la última entrada y aunque permitió un hit, dominó con par de ponches para asegurar la blanqueada y confirmar el buen momento del equipo antes de la cita mundialista. La historia reciente del béisbol de Grandes Ligas demuestra que el pasado pesa poco cuando el rendimiento actual no acompaña, y la situación de José Abreu ilustra con crudeza esa realidad. El veterano inicialista cubano, nacido en Cienfuegos y hoy con 39 años, atraviesa un momento que hace apenas 3 campañas habría parecido imposible para quien fue reconocido como jugador más valioso de la Liga Americana en 2020. En pleno desarrollo del Spring Training 2026, su nombre permanece en el mercado de agentes libres sin señales claras de que alguna franquicia esté dispuesta a brindarle una oportunidad concreta para volver al máximo nivel. El silencio que rodea su figura no responde únicamente al paso del tiempo, sino a una merma evidente en sus capacidades ofensivas, algo que en la era de la analítica avanzada suele ser determinante. Las organizaciones actuales valoran cada turno al bate y cada dólar invertido bajo métricas cada vez más precisas, y cuando los números dejan de respaldar la reputación, las decisiones se tornan frías. En ese contexto, la caída productiva de Abreu ha sido demasiado marcada como para ignorarla. Su declive comenzó a evidenciarse tras firmar un contrato millonario con los Houston Astros, una apuesta que en teoría debía consolidar el tramo final de una carrera brillante. Sin embargo, el rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas y terminó convirtiéndose en un problema deportivo para la organización. Luego de ser dejado en libertad en 2024, intentó reencontrarse con su mejor versión pasando por ligas menores y posteriormente por el béisbol invernal caribeño,
pero los resultados no reflejaron al temible bateador que durante años brilló con los Chicago White Sox. Las estadísticas de 2024 resultaron especialmente contundentes. Antes de su salida de Houston en junio de ese año, su línea ofensiva era de 124 de promedio, con un porcentaje de envasado de 167 y un slugging de 195 en 35 partidos disputados. Su WRC+ fue de apenas 2, un indicador extremadamente bajo que lo colocaba muy por debajo del estándar de la liga. En busca de reivindicación, se unió a los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, pero en 20 encuentros apenas registró promedio de .221 y un OPS de .716, cifras insuficientes para un bateador designado de su trayectoria, lo que desembocó en su salida del equipo en diciembre. Más allá de los números, el dilema actual también tiene un componente emocional. Abreu construyó un legado sólido, fue novato del año y conquistó 3 bates de plata, logros que nadie podrá arrebatarle. Sin embargo, el relevo generacional avanza sin contemplaciones. Hoy las franquicias priorizan versatilidad defensiva, juventud y potencial de crecimiento económico, factores que juegan en contra de un inicialista veterano cuya producción ofensiva ha disminuido y cuya vulnerabilidad ante lanzamientos de alta velocidad se ha hecho evidente. El panorama lo coloca frente a una decisión difícil: aceptar un contrato de ligas menores con invitación a entrenamientos, lo que implicaría asumir un rol muy distinto al de estrella consolidada, o considerar que su ciclo en el mejor béisbol del mundo ha llegado a su desenlace. Sea cual sea el desenlace, su legado permanece, aunque el presente evidencie lo implacable que puede ser la memoria corta de las grandes ligas. Las recientes declaraciones del legendario pelotero cubano Omar Linares han vuelto a encender el debate sobre una de las grandes interrogantes históricas del béisbol: su posible llegada a las grandes ligas y las razones por las que nunca ocurrió. Considerado por muchos como el mejor bateador del béisbol amateur cubano, el actual entrenador de bateo del equipo nacional abordó el tema con total claridad y dejó una frase que ha generado un fuerte impacto: ofertas sí existieron, pero la autorización oficial nunca llegó. Durante una entrevista reciente, Linares explicó que el equipo Cuba, que se prepara para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, aún se encuentra en proceso de ajustes y que el objetivo principal será avanzar en la primera fase. El ex antesalista evitó crear expectativas exageradas y recordó que cada edición del torneo presenta realidades diferentes, por lo que no es prudente comparar este grupo con selecciones anteriores. Uno de los puntos más sensibles que tocó fue la constante salida de talento del béisbol cubano en las últimas décadas. Según Linares, este fenómeno ha debilitado considerablemente el nivel competitivo del país. Aseguró que muchos de los mejores jugadores que emigraron siguen desarrollando sus carreras en el extranjero y que, de haber permanecido en la isla, Cuba contaría hoy con un equipo mucho más fuerte y competitivo a nivel internacional. Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando abordó su propia historia con las grandes ligas. Linares confirmó que desde los años 80 existieron ofertas para que jugadores cubanos abandonaran delegaciones y firmaran contratos profesionales. En su caso particular, una propuesta surgió en 1985, pero nunca tuvo acceso directo a esa posibilidad. Según explicó, en aquella época los peloteros no tenían contacto con scouts y cualquier decisión dependía exclusivamente de las autoridades deportivas. Su conclusión fue contundente: la famosa luz verde para jugar en la MLB simplemente nunca existió. A pesar de reconocer que le hubiera gustado probar su talento en el mejor béisbol del mundo, Linares afirmó que no vive con arrepentimientos y que su etapa como jugador ya forma parte del pasado. No obstante, dejó claro que aquella generación tenía el nivel suficiente para competir y triunfar en el máximo escenario del béisbol profesional. Sus palabras han reavivado una discusión histórica entre los aficionados y especialistas. Ahora la polémica está sobre la mesa.
Si figuras como Linares hubieran tenido la oportunidad de jugar en grandes ligas, ¿crees que habría sido una superestrella a la altura de las leyendas de la MLB? ¿O su éxito solo habría quedado en béisbol amateur?